a la llave, a la primera emisión de este semanario en el año 2026. Soy Jorge Garcés, el director de este espacio virtual, y los invito entonces a que comencemos, por favor. El colapso del sistema de salud en Colombia. La crisis es generalizada y el acceso a servicios médicos está gravemente afectado. La revista médica y científica inglesa, el British Medical Journal, publicó esta semana un artículo sobre el colapso del sistema de salud de Colombia. Resumo los principales mensajes de este artículo en 3 puntos. Primero, el artículo dice que antes del colapso, Colombia tenía un sistema de salud con una cobertura cercana al 99%, con un gasto de bolsillo inferior a la mayoría de los países de la OCDE, con una calidad en la atención que era la segunda en América Latina, y todo esto se lograba con un gasto por habitante de apenas $500 anuales, muy bajo incluso en el contexto latinoamericano. Dice también el artículo, este es el segundo punto, que el gobierno de Gustavo Petro nunca reconoció los logros del sistema, propuso una reforma a la salud con base en un diagnóstico equivocado y después literalmente se tomó el sistema y lo desfinanció. Hoy controla más del 60% de los afiliados, llevando el sistema de salud a un colapso. Tercer punto, como conclusión, el artículo es claro en que el colapso del sistema de salud tiene un único culpable, el gobierno del presidente Gustavo Petro. La crisis de la salud, uno quisiera diferenciarla del colapso, tiene causas estructurales, pero el colapso actual tiene una única causa: las decisiones, la inacción y la destrucción deliberada que puso en marcha este gobierno. Otro hecho de corrupción en La Guajira. Una denuncia sobre cómo la promesa del gobierno Petro de construir 25 centros de atención primaria en salud en La Guajira, los llamados CAPS, terminó en un contrato fallido por 82.000 millones de pesos, un reguero de obras inconclusas, contratistas cuestionados y miles de millones de pesos en boletas. Para el análisis de esta investigación, he invitado al exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Los centros de atención primaria en salud son la puerta de entrada al sistema. Integran servicios básicos de salud, entre ellos la medicina general, algunas especialidades básicas como la ginecobstetricia y la pediatría, las consultas prioritarias y la toma de muestras. Los centros de atención primaria fueron el eje de la reforma de la salud prometida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El gobierno prometió construir, óigase bien este número, 2.500 centros de atención primaria, infraestructura pública en todo el país. En abril de 2024, el Ministerio de Salud firmó un contrato con Enterritorio, empresa pública que nació de la antigua FONADE, un fortín de corrupción que en su momento salpicó a varios políticos, entre esos el hoy ministro del Interior Armando Benedetti, quien además acaba de ser llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de tráfico de influencias. Pues el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó a Enterritorio la estructuración de 25 centros de atención primaria en salud que iban a beneficiar a casi 400.000 personas del departamento de La Guajira en 10 municipios: Albania, Barrancas, Libuya, Fonseca, Manaure, Maicao, San Juan del Cesar, Riohacha, Uribia y Urmix. 2 años después, los CAPS no aparecen. Hay 12 proyectos que están en 0% de ejecución y otros 9 que llegaron a un raquítico 8%. Otros 4 proyectos ni siquiera llegaron a la firma del contrato para iniciar. Lo peor es que el Ministerio de Salud acaba de terminar el convenio con Enterritorio, dejando a la deriva todas estas obras y un pago inicial que ya se hizo por 16.000 millones de pesos. Las imágenes son simplemente aterradoras, una colección de elefantes blancos. Podemos ver unos cuantos lotes vacíos, unas estructuras abandonadas en las que se insinúan unas pocas columnas. No hay placas fundidas, no hay maquinaria pesada. Podemos decir que la promesa de construir 25 centros de atención primaria en La Guajira quedó en nada, en unos renders y pancartas antisolares vacíos. La cosa se complica todavía más cuando revisamos quiénes son los subcontratistas seleccionados por Enterritorio para la construcción de estas obras, las cuales fueron asignadas en 8 grupos a 8 consorcios conformados cada uno por varias empresas. Ingeniería Vertical ING SAS hace parte del grupo 4 y está vinculada a irregularidades en un proceso de contratación con la Central Administrativa y Contable del Ejército por presuntamente haber presentado documentación falsa. Su representante legal, Alejandra Marcela Estrada, ha sido salpicada por el abandono de un contrato multimillonario en Barrancas, Guajira. Estudios, consultorías y obras SAS y EBM Construcciones e Interventorías SAS hacen parte del grupo 6 y, atención a esto, han sido denunciados por incumplimientos y abandonos en la obra Caregato en el marco del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Aquí estamos ante una doble desviación de recursos que debieron haber sido utilizados para pagar por tratamientos y medicamentos fueron usados para la construcción de centros de atención primaria en contravía de lo que ha dicho de manera reiterada la Corte Constitucional. Segundo, los recursos que iban a la construcción de CAPS terminaron literalmente enterrados, alimentando elefantes blancos. Todo esto revela al mismo
mismo tiempo dos problemas con el Ministerio de Salud y Protección Social. El primero, la destrucción de capacidades del Estado, y el segundo, mucho más grave, la incapacidad de estructurar proyectos. Y todo esto anticipa que este problema en La Guajira se repetirá también en otras regiones del país. La doble desviación de recursos y las imágenes aterradoras que hemos visto explican en parte los problemas de entrega de medicamentos, el sufrimiento del paciente hemofílico, hipertenso y trasplantado. Así han terminado los recursos del sistema de salud enterrados. Y finalmente unas preguntas. ¿Qué va a pasar con los 16.000 millones de pesos ya girados? ¿Le pagarán a los contratistas a pesar de que no hay avances reales? ¿Se terminarán estas obras algún día? Estas preguntas importantes, urgentes, todavía no tienen respuesta. La nómina paralela del gobierno de Gustavo Petro. Exigimos transparencia y rendición de cuentas. Denunciamos la creación de una cuantiosa nómina paralela en el gobierno de Gustavo Petro para albergar las cuotas políticas de mucha gente del pacto histórico y del gobierno nacional y para fortalecer con los impuestos suyos la campaña del pacto histórico tanto al Congreso de la República como a la presidencia. 101.000 contratos de prestación de servicios, ojo, 101.400 contratistas fue el récord que batió el señor Gustavo Petro por un costo de 6.1 billones de pesos. Ustedes pueden imaginarse 101.400 personas con salario, con puesto, con contrato, que además fueron firmados antes de la entrada de vigencia de la Ley de Garantías en los últimos días para favorecer al pacto histórico. ¿En qué ha invertido la plata el presidente Gustavo Petro? Y se demoró 200 años en tener una deuda de 800 billones de pesos. Hoy la tenemos de 1.200. Es decir, Petro nos metió 50% más de deuda en 3 años que llegan. ¿En qué es que ha invertido la plata Petro? No hay vivienda social, no hay salud, no hay seguridad, no hay inversión en los territorios. La plata de Petro se ha ido en politiquería y en corrupción. Las consultas se desnaturalizaron. Esto es un despelote total que surge por muchas razones. Primero, no hay partidos, solamente hay siglas, eslogans. Y hemos visto entonces ese trasegar de una sigla a otra. Las consultas están absolutamente desnaturalizadas. Las consultas fueron concebidas para que a nivel interno los partidos resolvieran quiénes iban a ser su candidato. No eran consultas abiertas. Como se volvieron abiertas, entonces eso tiene muchos problemas. Unos sectores que no hacen parte de un partido inciden en otros. Dos, que se busca la consulta entonces como un mecanismo para financiarse. Por eso es que estamos viendo que personas quieren participar en otra. Tercero, ha habido individuos que pasan de una consulta a otra consulta. No hay solidez en ninguna de esas organizaciones que están buscando dizque por el mecanismo de la consulta, cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, las primarias son una consulta interna, pero en las primarias de los demócratas no intervienen los republicanos y viceversa, y lo mismo en España. Solo aquí llegamos a este caos, a este despelote. ¿Y qué decir de las firmas, en donde se le puede firmar a todo el mundo? Las firmas se compran, donde hay empresas dedicadas a conseguir esas firmas. Hay que enseriar el sistema político colombiano. De lo contrario, vamos a seguir en estas mentiras que además le salen muy caras a los colombianos. Cada consulta de esos le cuesta un mundo de plata y en la mayoría de las veces no sirven para nada. Colombia necesita una reforma política. Es fundamental para el progreso de nuestra nación. No podemos postergarlo más. La madre de todas las reformas que necesita el país es la reforma política. Es cambiar la manera de hacer política y el núcleo de esa reforma, lo más fundamental, es transformar la financiación de la política. Entonces, tenemos que ponernos a pensar entre todos cómo garantizamos un sistema de financiación de los partidos, de la política, de las campañas, transparente, por encima de la mesa, eliminar el efectivo, la compra de votos. Porque yo recuerdo una frase muy importante de Luis Carlos Galán: los que compran votos violan la libertad política de los colombianos y generan violencia. Estas son las consecuencias de la paz total. Desde el Catatumbo
hasta Antioquia, Urabá y el Chocó. El ELN vivía a sus anchas en Venezuela. En la medida en que se llevaron a Maduro en buena hora, el ELN comenzó a replegarse de Venezuela hacia el Catatumbo. El informe de la Defensoría del Pueblo indica que ha habido más de 100.000 víctimas. Por lo menos 46.000 niños no han podido volver a su colegio. Imagínese que usted es un padre de familia llevando a su niño y todo el colegio está minado. Obviamente usted no lo lleva. Luego los niños desertaron. Hay más de 6.000 casos de violaciones contra mujeres. Todo eso está pasando en el Catatumbo porque se replegó el ELN y tiene una altísima disputa con el Frente 33, al que el gobierno también le ha dado estatus de gestores de paz. Esa criminalidad se está desplazando por el sur de Bolívar hasta Antioquia y el Chocó. Solo que cuando se desplaza hacia Antioquia y el Chocó, ya no solamente son las disidencias, que son gestores de paz, el ELN, sino el Clan del Golfo, al que la Paz Total también le dio estatus de gestores de paz. Entre más competidores armados hay en el territorio, peor le va a la gente. Más amenazas, más extorsiones. Cuando no los desplazan, los obligan a quedarse en medio de la guerra. Eso es lo que se llama confinamiento. Eso es lo que la intensidad de los mapas del conflicto muestra. La Paz Total no ha desmovilizado a una sola persona de las disidencias de las FARC, del ELN o del Clan del Golfo. Pero el número de miembros de esos grupos casi se ha duplicado. El número de desplazamientos se ha multiplicado. Los niños ni siquiera pueden ir a estudiar. Esas son las consecuencias reales que ha traído la Paz Total. ¿Y la fuerza pública qué? La Paz Total es en realidad un frente de guerra. El otro frente de guerra en este momento en Colombia está aquí, desde la frontera con Brasil y con Venezuela, Bichada, Guainía, Guaviare, Meta, hasta salir al Cauca. Esta disputa está protagonizada entre alias Calarcá y alias Mordisco. Alias Calarcá, ustedes recordarán, es un disidente de las FARC al que le declararon gestor de paz y aunque lo capturaron con platas, con armas, con reclutados, lo dejaron libre que porque era gestor de paz. Después además nos enteramos que con corrupción le filtraron la información de las operaciones del ejército. Ese es alias Calarcá, gestor de paz. El otro protagonista de esta confrontación en este frente de guerra, desde Brasil y Venezuela hasta el Pacífico, es alias Mordisco, otro disidente de las FARC, al que el gobierno también le dio al principio del gobierno el estatus de gestor de paz. Después terminaron de pelear con el presidente y ahora el presidente dice que es un narco. Eso lo sabemos desde el principio, presidente. Pues ese narco ha dominado completamente el Cauca. Tal es el nivel en el que tienen hoy al Cauca, que en el Cauca se recluta el 61% de personas de todo el conflicto armado de Colombia en este momento. En Cauca además se han disparado los desplazamientos, se han disparado las extorsiones, se ha disparado el secuestro y por supuesto se ha disparado el narcotráfico. Entonces este frente consiste en que alias Calarcá quiere salir hacia el Pacífico y alias Mordisco quiere salir hacia Venezuela y Brasil. En esa disputa, por ejemplo, recientemente hubo más de 32 muertos aquí en el Guaviare. ¿Y la fuerza pública qué? Esta es la manera de enfrentar el desafío que deja el fracaso de la Paz Total. Primero, la coca ha subido. Miren ustedes cómo estaba en el 2012 hasta el 14, luego por el proceso de paz con las FARC se incrementó un poco, ustedes ven aquí hasta el 19, pero realmente del 20 para acá se ha disparado la producción de cocaína en Colombia. Cada libra de cocaína es más plata para comprar armas, reclutar niños y disputarse esa renta criminal. El presidente dice, y tiene razón, que él se ha combatido el narcotráfico porque ha incrementado las incautaciones. Es cierto, la línea roja muestra el crecimiento de incautaciones. Y sí, desde el 2020 para acá ha habido un crecimiento de incautaciones, pero miren la diferencia entre lo que se produce y lo que se incauta. Estamos nadando en coca, en plata de la mafia, en reclutamiento y en desplazamiento por cuenta de esa cocaína. Tercero, la Paz Total no ha desmovilizado a nadie. El proceso de paz con las FARC dejó a 13.500 criminales armados, desarmados y desmovilizados. La Paz Total no ha desarmado a nadie, a una sola estructura. Ese es otro indicador de fracaso. Uno supondría que aunque sea, si no ha desmovilizado a nadie, por lo menos haya reducido el número de miembros que ingresan a esas organizaciones criminales. Tampoco. Durante la Paz Total ha crecido el número de personas que reclutan, y eso es consistente con los datos de la Defensoría. Si el reclutamiento, en particular además de niños y menores, está subiendo, pues el número de miembros en esas organizaciones criminales sube en vez de bajar. Eso es exactamente lo que muestran las cifras. Del 17 al 21, el número de miembros en organizaciones criminales estuvo más o menos estable, alrededor de 13.000 criminales en armas, que igual es una barbaridad. Pero desde la Paz Total en el 2022,
Hemos pasado de 13.000 a más de 22.000 miembros de organizaciones criminales. No desmoviliza, no baja la cocaína, no baja la minería ilegal, tampoco baja el número de miembros en armas en organizaciones criminales. Entonces, ¿para qué carajo ha servido la paz total? Iván Cepeda propone eliminar el Consejo Nacional Electoral. La iniciativa busca una reforma institucional profunda. ¿Qué tal este? Escuchen a Iván Cepeda. Bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos. Cuando la justicia no falla a su favor, su conclusión es clara. Dice que hay que cerrar las instituciones. Escuchó bien, no pide debatir, ni apelar, ni respetar la regla. Pide cerrar el Consejo Nacional Electoral. Y ojo con esto. Esto lo dice siendo candidato. Ahora imagínenselo de presidente de la República. Ya lo hemos visto antes. Recuerden cuando un periodista le preguntó algo que no le gustaba y le dijo que esa pregunta era un delito. Y hoy cuando una autoridad electoral no le da la razón, dice que el problema es la institución. Y esto no es una pataleta. Esto lastimosamente es un patrón. Quien quiere cerrar árbitros cuando pierde, no cree en la democracia, quiere controlarla. Iván Cepeda no es una anécdota, es un riesgo real para la democracia, para la estabilidad de las instituciones y para todo el país. Y esto hay que decirlo hoy, porque mañana ya puede ser demasiado tarde. Sergio Fajardo decide ir directo a la primera vuelta presidencial. Colombianos y colombianas, estamos en un momento decisivo para nuestro país. Mi reto en la política es derrotar a los extremos representados hoy por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, para evitar que el país caiga en una confrontación sociales de dimensiones nunca antes vista. Una confrontación alimentada día a día por la agresión, por los insultos, por las mentiras, por los engaños que aumentan la rabia y el resentimiento. Quiero agradecer especialmente a las personas que me invitaron a participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Son personas que respeto y valoro. Las escuché con atención, sus argumentos, sus razones. Son personas valiosas y seguro que tenemos muchas coincidencias. Les deseo lo mejor. Sin embargo, estamos construyendo una nueva mayoría que va desde una izquierda moderada a una derecha moderada. Tenemos que ampliar todo el horizonte. Una mayoría amplia, que sea serena, razonable, que pueda construir acuerdos para enfrentar las desigualdades sociales, la violencia en nuestro país, la seguridad y por supuesto la lucha contra la corrupción. Ese objetivo no se consigue en el marco de las consultas, por eso voy directo a la primera vuelta presidencial. Voy a hacer todos los esfuerzos posibles para encontrarnos en este camino que es largo con todas las personas que compartimos esta visión para nuestro país. Colombia necesita sumar, no dividir, escuchar, no imponer, construir, no destruir. Arrancamos de atrás. Los extremos quieren que no existamos, que desaparezcamos. El camino es largo y estrecho y la pendiente empinada. Faltan 115 días para la primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir. La prioridad del próximo gobierno no debe ser la reducción del déficit fiscal. Colombia cierra el año 2025 con un déficit cercano al 7% del PIB, es decir, más o menos 90 billones de pesos. Pero la prioridad del próximo gobierno no debe ser la reducción del déficit. La prioridad debe ser resolver la crisis de la salud y los problemas de seguridad del país, así se incremente el déficit fiscal. En materia de salud hacen falta 30 billones de pesos y en materia de seguridad faltan 15 billones, es decir, en total 45. Estos recursos deben estar disponibles el 8 de agosto de 2026 para atender la solución de estos problemas, buscando que no se muera un colombiano más en espera de un medicamento o de una intervención quirúrgica o víctima de un atentado para robarle un celular. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Les dejé una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.